Me siento tan honrado y tan bendecido de estar estos días con ustedes. Ustedes hacen que servir a Dios valga la pena. Yo siempre he creído que tres son las cosas que alegran más el corazón de un pastor: un alma que se convierte, alguien que le dice quiero servir en la iglesia, y alguien que trae almas nuevas a la congregación. Ver tanta gente sirviendo hace que uno sienta que el trabajo vale la pena. No hay nada más bello que servir al Señor. Y agradezco, gracias pastor Jacobo, a la pastora Marjorie, gracias por su corazón. Y a los pastores, gracias Alex, un honor para mí estar contigo y con ustedes esta noche. ¿Están listos? ¿Tope donde tope? Muy bien. Me gustaría leer dos pasajes de la Escritura y entrar de lleno a dos conceptos. El concepto de ser escogido por Dios. Vayan conmigo al libro de Números, capítulo 11. Si son tan amables, capítulo 11, versículo 23. Los que casi no leen su Biblia y no han llegado, digan llamero. ¿Por qué se balconean solos? Capítulo 11, versículo 23. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento dos varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también él reposó el espíritu. La esencia del mensaje está en las siguientes palabras: estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés. Y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, este líder del que tanto hemos hablado y en el que prácticamente no hay una historia sobre algún error. Bueno, pues resulta que sí. Ese es uno de sus traspiés. Dice la escritura: entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celo por mí? Ojalá todo centro cristiano fuese profeta, y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Isaías capítulo 44, versículo 1 es el último pasaje que vamos a leer. Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Jesurún es la manera amable como le habría dicho un padre de cariño, como en diminutivo a un hijo cuando le quiere decir algo muy afectivo. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Padre, dale esta palabra a tu corazón. Dale lo que yo jamás podría darle, y pon en ella, Señor, la esencia de tu espíritu. Y solo déjame transmitirlo de la manera más sencilla y clara posible,
para el beneficio de los que te sirven en esta tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Diga conmigo: Señor Jesús, dame un oído para oír, un corazón para percibir, un espíritu para discernir y una fe para recibir. Amén. ¿Alguien puede decir conmigo: fui escogido por Dios? ¿Cuántos lo creen? Recuerden ustedes que la manera en la que Dios hace toda la creación debe incluir de manera natural, porque si no la creación colapsaría, la capacidad y la habilidad de sobrevivir a cualquier adversidad. Así que cuando Dios crea algo, lo crea con la habilidad para sobrevivir, con la habilidad para sobreponerse a cualquier cosa que enfrente. Tenemos en la naturaleza y en la creación ejemplos muy claros. Mencionemos tres básicos. Tenemos el oso polar, por ejemplo, en el Ártico, que no habría otros animales que no sobrevivirían en un lugar como ese. No sobrevivirían, pero el oso tiene una capa de grasa y un pelaje que le permite sobrevivir a temperaturas muy bajas. Dios lo ha vestido, dice la escritura en el libro de los Salmos, en el capítulo 132, con vestiduras de salvación. Así que donde otros animales no pueden sobrevivir, el oso puede vivir cómodamente. Podemos brincar al otro extremo del planeta y vamos a llegar a donde están los camellos. Los camellos pueden sobrevivir en el desierto porque han sido creados con la capacidad para poder sobrevivir y poder sobreponerse a adversidades donde camellos y caballos morirían. Un camello podría sobrevivir porque fue creado con un diseño particular para acumular un número particular de agua, y eso le permite llegar a donde otros animales no podrían llegar. Tenemos también, por ejemplo, los peces abisales o peces abismales que habitan en estas regiones donde la luz del sol no puede entrar. ¿Cuántos vieron Buscando a Nemo? Levante la mano. Muy bien, sí, los demás no han vivido si no lo han visto. Pero en Buscando a Nemo tenemos justamente este pedazo de la historia donde el que está buscando a Nemo se topa con un animalote que tiene sus dientes. Lo recuerdan todos, ¿verdad? Muy bien, nadie piense en ningún amigo, ni persona, ni familiar al respecto. Solo recuerden que este pez habita en un lugar donde la ausencia de luz lo ha dejado ciego. Así que el animal es ciego, pero Dios le dio una parte de su sistema bioluminiscente para que esta pequeña luz se pueda mover, atraer a otros seres vivos, y entonces cuando llega se da cuenta que está en las fauces. Sí, Dios ha creado la capacidad de hacer que todo lo que Dios crea siempre sobrevive. Y lo que Dios manda crear también. Por ejemplo, tenemos el arca de Noé. El arca de Noé fue creada con un diseño particular. Si ustedes buscan, por ejemplo, el libro de Génesis, en el capítulo 6 podremos entender que la Biblia dice que el arca fue hecha con una orden de Dios de que tuviera 30 codos de altura. Luego, si ustedes buscan en el capítulo 7, la Biblia dice que cuando el diluvio llenó la tierra, el agua subió 15 codos arriba de la punta más alta de la montaña más alta que había en el planeta Tierra. ¿Por qué tener este número matemático? Bueno, básicamente es simplemente porque todos los barcos que tienen la mitad debajo del agua y la mitad encima del agua, el porcentaje menor está, así que prácticamente, más o menos, para que podamos tener una idea, 40% de un barco está abajo del agua, 60% del barco está arriba del agua. Eso significa que si el arca estaba ahí, quedaban más o menos unos 5 o 6 codos entre la punta más alta de la montaña y el arca de Noé. Así que todo lo que Dios manda crear también provee que sobreviva cualquier inclemencia del tiempo. Esa es la razón por la cual cuando Dios hace al hombre, sabes que vamos a poder sobreponernos a cualquier montaña que se atraviese en nuestro camino. Todo lo que Dios hace, lo hace con la capacidad para sobrevivir y con la capacidad para subsistir en las situaciones más adversas. Diga: he sido escogido por Dios. Este mundo cree que la iglesia va a fracasar, colapsar y desaparecer, pero tenemos que avisarles que lo siento, pero no tenemos pensado irnos a ningún lugar. En particular, y estoy completamente de acuerdo con lo que dice el pastor Jacobo, creo que además de eso, México está particularmente bendecido en este momento de la historia. Al menos lo puedo probar por 2 puntos que parecerían. Uno de ellos es histórico, otro de ellos es geográfico, y otro de ellos tiene que ver con el mover de Dios en las naciones. México es de los pocos países que, a diferencia, por ejemplo, de Europa y Estados Unidos, que están vendiendo iglesias para convertirlos en bares, en México estamos comprando bares
pastores para convertirlos en iglesia. Pasen ustedes por los Estados Unidos y van a ver cientos de iglesias con letreros de se vende. Y están convirtiéndolos en cafeterías. Pero ¿saben qué hacemos los pastores mexicanos? Manejamos por una ciudad, vemos una bodega y le vemos cara de iglesia. Bajamos un restaurante, le vemos cara de iglesia. Entramos, no dije entramos un antro, ¿verdad? Por supuesto. Pero pasamos cerca de un bar y lo vemos y decimos, eso se ve re bien para una iglesia. Eso significa que la visión pastoral y la mano de Dios se está moviendo sobre nuestra nación. Añadamos el elemento geográfico. Recuerden que cuando el reino de Dios toca una nación, crea una raza de cristianos particulares. Por ejemplo, los argentinos, todo el mundo diga los argentinos. Diga Dios perdone a los argentinos. Que nos están viendo de Argentina, ¿verdad? También que los perdone a ustedes. Pero el argentino siempre es muy echado para adelante. Cuando el reino de Dios tocó Argentina, vimos personas levantarse como los Carlos Anacondia. Vimos iglesias que se llenan, al menos en los años que tengo de ir a predicar. Me doy cuenta que toda la iglesia, por pequeña o grande que sea, su mensaje es fe, porque están hechos así. Cuando el reino los tocó, creó una generación y ejércitos, gente muy aguerrida. Tenemos otras naciones, por ejemplo Asia. Recuerdo haber estado en Japón y en Corea. Y recuerdo cuando el Espíritu de Dios toca una nación asiática con idiosincrasia, es básicamente la disciplina. Entonces tienes estadios completos que se llenan. Recuerdo haber llegado a un estadio en Corea y recuerdo que se había parado un hombre para dirigir unas palabras. El culto empezaba dentro de 2 horas, pero ya el auditorio estaba completamente lleno 2 horas antes. El hombre se paró y dijo, mientras estábamos todos en el patio de ese estadio, vamos a orar en lenguas. Y por 2 horas oramos en lenguas en el Espíritu. Cuando empezó la reunión, ya no había nada más que el hombre pudiera hacer. Sí, porque la idiosincrasia, la mentalidad de los asiáticos es disciplina. Esa es una de las razones por las que Corea tiene la iglesia más grande del mundo. Podríamos hablar un poco de eso. Podríamos hablar de muchas otras naciones. Estados Unidos, por ejemplo, su mentalidad es la preparación. Diga conmigo, preparación. El 95% de los libros cristianos que leemos, ¿de dónde creen que vienen? De los Estados Unidos. Es porque la naturaleza de los Estados Unidos es prepararse. Tienen universidades cristianas, tienen escuelas, están listos para hacerlo. Así que cuando el Espíritu de Dios y el reino tocaron a los Estados Unidos, lo que tuvimos fue revelación. Diga conmigo, revelación. Por el otro lado tenemos otras naciones bellísimas como Guatemala, donde al estar he sentido algunas de las cosas más bellas del mundo. La gente es noble, todo el mundo diga noble. No confunda nobleza con pobreza, son 2 cosas. Y si lo sacaste de la película de Nosotros los Nobles, tienes un problema existencial. Pero en fin, esa es otra historia. El asunto está en que Guatemala es muy noble. Cuando el reino toca nobleza, lo convierte en intimidad. La intimidad termina produciendo alabanza y adoración. Es interesante, pero aunque algunos de ustedes llegaron ya escuchando grupos como Monte Santo y otros ministerios preciosos, como Conquistando Fronteras, por supuesto, ministerios que Dios ha usado en nuestra nación. Muchísimos años antes de Marcos Witt, ya Guatemala había irrigado y llenado México con alabanza y adoración. ¿Cuántos recuerdan los cantos de Guatemala de alabanza y adoración? Levante la mano. Ahí están los viejos de la iglesia. Entonces, ¿cuántos recuerdan Remolineando? Son pachangueros. Está bien, es mejor que gente apática, honestamente hablando. ¿Me entienden? Ahora, el detalle interesante es este. Hablé de que la idiosincrasia que hay en cada nación crea razas de cristianos diferentes. Esto es lo que Pedro le dijo a Jesús con respecto a llaves. Son llaves que son dadas en distintas naciones para que cuando los ministerios brincan de nación a nación pudiéramos intercambiar todas estas llaves y pudiéramos tener elementos que todos necesitamos para triunfar en la obra del reino. Entonces, ¿México qué? México tiene una característica particular geográfica que no tiene ningún otro país del planeta. No sé si lo han pensado. México es el único país que Dios puso intencionalmente entre Estados Unidos y Guatemala. ¿Por qué razón? Significa que es el único país en el planeta Tierra que lleva. Recuerden que el cristianismo en los Estados Unidos lleva 400 años. Nos llevan un montón de años de cristianismo. Así que México fue colocado
intencionalmente entre el país que produce más revelación y el país que produce más adoración. ¿Por qué? Tenemos que pensar en la idiosincrasia mexicana. Sí, nosotros no somos asiáticos, eso lo puedo asegurar. Somos muy lindos, pero de disciplinados no tenemos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a tener un momento de confesión de pecados al final, por supuesto. Pero nosotros no somos tan aguerridos como los argentinos. Les voy a decir cuál es, en mi opinión muy personal, la piel de la mentalidad de México. Es la familia. Diga conmigo, la familia. Lo más fuerte que pueda. Pisa Europa, la familia ya no importa. Pisa Estados Unidos, la familia ya no importa tanto. Pisa otros lugares, la familia. Pero en México la familia es cosa seria. ¿O no? Si se meten con alguien de tu familia, ahí están los que todavía no son sanados de la amargura y el rencor también, ¿no? Dios está despertando a todos los demonios y exponiéndolos y exhibiéndolos. Y ahora pienso en este detalle. Esta es mi opinión y mi apreciación de los últimos tiempos. México es el país que tiene la mayor fuente de revelación irrigándolo, la mayor fuente de alabanza y adoración, y tiene la identidad y pensamiento más fuerte y arraigado de lo valioso de familia. Y estos tres elementos solo se encuentran en otra parte de la historia, en la historia de la humanidad, en el libro de los Hechos. Se encuentra justo después de la venida del Espíritu Santo sobre sus discípulos. Cantaban con cánticos, salmos, himnos, ¿recuerdan? Y tenían todas las cosas. Se sentaban a la mesa a comer. Y la palabra de Dios corría porque partían el pan entre ellos. México está teniendo los únicos ingredientes que tenía la iglesia del libro de los Hechos en su tiempo. No sé si me entendieron. México, por deseo, intención, honestamente no es mi papel descifrar el porqué, solo agradecer a Dios que ha elegido a esta nación para tener ingredientes que tenía la iglesia del libro de los Hechos, donde el poder de Dios empezó a moverse de una manera sobrenatural. El hombre no tiene la capacidad de conocer a Dios por voluntad propia. Nadie puede decidir conocer a Dios. Solo puedes conocer a Dios en la medida que Dios se te revela a ti. Podemos probarlo. Y esto es parte del concepto de ser escogido. Porque si fuiste escogido por Dios, significa que tienes todo lo necesario para triunfar, vencer y sobreponerte a cualquier adversidad que haya. Porque todo lo que Dios crea o escoge, lo escoge para que jamás fracase. Sin importar lo que tenemos hacia el frente. Ahora probemos el punto. Cuando Juan el Bautista está en la matriz de Elizabeth, Juan el Bautista tiene 6 meses, es más o menos de este tamaño, está en el vientre de su madre, todavía está aquí. Cuando Jesús está en el vientre de María, es más o menos de 1 centímetro de tamaño. Tiene días de que la concepción ha tomado lugar. Entonces ahora María ha venido con Elizabeth. La Biblia dice, ustedes conocen la historia, que cuando María saluda a Elizabeth, ¿qué hizo Juan el Bautista? Saltó en el vientre de su madre. Y entonces Elizabeth declara estas palabras proféticas: mi hijo ha reconocido la presencia ¿de quién? De su Señor. Diga conmigo, de su Señor. Llevemos el tema al terreno meramente neuronal, científico y fisiológico del desarrollo de un ser humano. Tenía Juan el Bautista la habilidad de conciencia para llegar de manera lógica y razonada a la conclusión de que Jesús, el Señor y creador del universo, estaba en la matriz de otra mujer.
No lo tenía. Eso significa que el conocimiento que tiene Juan el Bautista no entra por la cabeza. El primer conocimiento que tiene, la revelación, el sentido de que Dios es real y que hay un creador y un Señor de todas las cosas, Juan el Bautista no lo recibió como resultado de un instituto bíblico, lo cual no tiene nada de malo estudiar. Yo siempre recomiendo que estudien, pero no viene como resultado de leer o de conocimiento o de capacitación. Es el resultado de que Cristo decidió revelarse a Juan el Bautista aunque estuviera en el vientre de su madre. El problema es que 30 años después, cuando Juan el Bautista está arrestado en la cárcel, manda a hacer una pregunta a Jesucristo. ¿Qué pregunta le manda a hacer? ¿Eres tú? Porque los seres humanos tendemos a olvidar que fuimos escogidos cuando estamos en problemas. Así que ahora que Juan el Bautista está en la cárcel y casi sabe que tiene una sentencia de muerte pesando sobre su cabeza, quiere mandar preguntar algo porque ha razonado demasiadas cosas. Jamás dejes que en los tiempos de aflicción, nunca dejes que tu mente te robe lo que tu espíritu te dijo. Voy a decirlo de nuevo: nunca dejes que tu mente extraiga de ti lo que Dios ha dicho de ti. Eso nos lleva a la historia del libro de Números por los siguientes minutos y termino. Tenemos en esta historia donde la obra ha crecido demasiado y es la necesidad de nuevos líderes que se levanten y que sumen con el espíritu de Moisés para continuar la obra que sigue creciendo. La iglesia sigue creciendo y la necesidad de nuevos pastores y nuevos líderes es real. Ahora estos líderes ancianos, diga conmigo ancianos. Estos líderes ancianos, la Biblia dice ancianos, me hizo pensar por un momento: ¿por qué Dios no escogió líderes jóvenes y no escogió varones jóvenes? Pero ¿por qué dice la Biblia ancianos? Lo notamos, y lo que nos hace ver por qué escogió ancianos es justamente porque Josué todavía es inmaduro. Diga conmigo inmaduro, lo más fuerte que pueda. Por favor, déjenme hablar con ustedes un poco de lo valioso de madurar en el ministerio y madurar en el evangelio, porque mucha de la resistencia de un cristiano está ligada a su madurez en la obra y a su madurez caminando con Cristo. Josué está mostrando algunas actitudes de inmadurez, como celos, recelos, además una actitud de destruir, de impedir, de frenar, como sucede regularmente cuando tenemos una juventud ministerial. Y cuando somos jóvenes en el ministerio tendemos a percibir las cosas de una manera equivocada y no calculamos correctamente las cosas. Entonces Josué, escuchen, Josué, el hombre que va a ser el sucesor de Moisés, está diciendo: frenen a todos esos hombres. Y estos dos que no están en el tabernáculo, diga conmigo en el tabernáculo, los quieren frenar porque ellos no estuvieron en el tabernáculo. Pero Josué necesita madurar. Alguien diga conmigo: necesita madurar. Lo más fuerte que pueda. Cuatro síntomas de que alguien ha madurado o está madurando. Número 1, madurez es el arte de escoger y desechar en la vida. ¿Cómo sabes que una persona está madura? Por las decisiones y elecciones que toma en la vida. Nota su madurez. Pongan ustedes un traste con verduras cocidas y otro con papitas llenas de salsa búfalo. Que Dios bendiga a los creadores de la salsa búfalo. Póngalos y déjenlos en una mesa. Al otro día, ¿qué plato va a estar vacío? Sí, claro, si tus hijos te piden más verduras cocidas, llévalos al pastor, dile que los libere, porque tienen un problema. Porque ellos todavía no han madurado en el arte de, una vez más diga, escoger y desechar. Es interesante la forma en la que el ser humano escoge y desecha. Luego, la otra manera en la que el ser humano muestra su madurez es la forma en la que manejas la incomodidad. Diga conmigo, incomodidad. Lo más fuerte que pueda. La incomodidad es una forma en la que nosotros tenemos
que madurar. Hay muchos de nosotros que tenemos que agradecer y honrar a nuestros pastores, porque la incomodidad la vivieron ellos. Nosotros estamos viviendo en una comodidad que ellos construyeron para nosotros. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios por sus pastores? Ellos fueron los que empezaron debajo de un tejabán. Nuestros pastores fueron los que tomaron una guitarra de madera y empezaron a cantar unas canciones, y cantaban desafinado y horrible, pero Dios en su misericordia se movía de todas maneras. Y esta fue la obra de Dios, pero Dios los bendijo. Nosotros ya llegamos con micrófonos inalámbricos, con instrumentos, con pantallas LED. Lo único que tenemos que decir es: debemos honrar a los hombres y siervos de Dios que han pagado el precio de la madurez, porque ellos sufrieron y vencieron la incomodidad. Diga conmigo: incomodidad. La siguiente forma en la que se puede medir la madurez de una persona es por cómo maneja un ser humano la frustración. Diga conmigo: frustración. Lo más fuerte que pueda. Es interesante, pero el destino de un ser humano está conectado con su manera de manejar la frustración. Un ser humano sabe qué destino tiene por la forma en la que un ser humano aprende a manejar la frustración. Y solo hay 3 maneras en las que un ser humano reacciona o responde a la frustración. Así que si quieres saber qué tipo de persona vas a ser en la vida, solo debes preguntarte cómo reacciona a la frustración. Perdonen, pero estoy hablando de madurez, porque se necesitan siervos de Dios maduros. Porque si nosotros le ponemos un manto y una unción y una gracia a alguien inmaduro, va a terminar como Josué. ¿Están aquí? Diga conmigo: madurez. Ok, me regalan 2 minutos para explicar cómo se reacciona a la frustración. Hay 3 formas de reaccionar a la frustración. La manera más fácil de entenderlo es esta. Imaginen ustedes que hay un bebé llorando y su juguete favorito está ahí, pero el bebé no puede caminar. Así que el bebé ve el juguete y llora porque siente. ¿Qué hace? El bebé se queda. Si nadie le ayuda, el bebé comienza a mover sus piernas y empieza a gatear hasta que llega finalmente a su juguete. Esta es la primera forma en la que el ser humano maneja la frustración. Diga conmigo: frustración más esfuerzo. Dígalo fuerte: más esfuerzo igual a victoria. Esta es la ruta. Si una persona siente frustración, lo más seguro es que está cerca de una victoria. Nada más que no lo sabe. Es la frustración de hablar en una multitud sin que lo puedan escuchar lo que provocó que la creatividad inventara un micrófono. Es la frustración que hace que un hombre no pueda ver lo que hizo que alguien inventara lentes. Es la frustración de no poder caminar grandes distancias lo que hizo que un hombre inventara un auto. Sí, la frustración no es mala. De hecho, la frustración no es del diablo. La frustración es la manera en la que Dios forja y forma el destino de los seres humanos en la tierra. Luego tenemos una segunda manera. Estos bebés que está llorando porque no tiene lo que quiere. Porque la palabra frustración, no en definición de diccionario, pero en una definición muy personal, es básicamente el dolor de lo no alcanzado. Así que el bebé está llorando y siempre hay una mamá consentidora que lo ve y dice: ya mi bebé, mi chiquito. No sé cómo ha pasado, pero algunos tienen 40 años y siguen oyendo la misma frase de su mamá todavía. Y entonces le ponen en las manos el juguete. Esta es la segunda manera en la que la frustración trabaja en la vida de un ser humano. Diga conmigo: frustración sin esfuerzo produce derrota. Muy bien, tenemos 2 personalidades. Vamos a la tercera personalidad y ahorita las describo y termino. Luego tenemos por el otro lado, ya tenemos a la mamá consentidora, tenemos al mismo bebé, pero ahora tenemos a los papás. Y los papás también tienen lo suyo. Tienes al niño, ahí está el juguete, el niño comienza a gatear, pero los papás, que somos un poco más mala onda, ¿qué hacemos cuando el niño ya casi llega al juguete? ¿Ven cómo si son? ¿Cuántos de ustedes cuando los pusieron en la alberca para aventarse, su papá estaba: aviéntate, aviéntate, mijo, aquí te cacho, necesitaron la mano, se aventaron y el papá se echó 2 pasos para atrás? Levante la mano, por favor. ¿A cuántos les pasó? Ven, es el mismo demonio en todas partes.
Esta es la tercera forma en la que el ser humano reacciona a la frustración. Diga conmigo: frustración más frustración igual a un sentido de incapacidad. Esto genera tres tipos de personalidades en la tierra. Aquel que siente frustración pero le añade esfuerzo se convierte en los seres humanos que cuando enfrentan un problema siempre encuentran la manera de resolverlo. Esta gente siempre va a triunfar. Aunque las cosas vayan mal, ellos van a terminar bien, porque solo una persona que se esfuerza tiene la capacidad de empezar un día malo y terminarlo con bendición. Pero luego tenemos aquellos que se acostumbraron de chiquitos a que les pusieran todas las cosas en las manos, y cuando se acercaron para ponerle todas las cosas en las manos, se hicieron chantajistas emocionales, controladores y todo lo que tiene que ver con el control de las emociones de los seres humanos. Y lo hacen para que la gente les traiga todo lo que necesitan hasta donde ellos están, sin que ellos tengan que hacer el único esfuerzo. Este tipo de personas se hacen manipuladoras. Son las personas que caen más fácilmente en adicciones, porque cuando no tienen a alguien que les resuelva todos sus problemas, buscan a alguien para fugarse de ellos. Luego tenemos por último, ¿estás pensando en alguien? Escuché como nombres. Sí, así es, Pancho. Y luego tienes al último. Estos a los que en su vida han experimentado una frustración y luego una frustración más. Viven una crisis, muere su papá, por ejemplo, o su papá es un alcohólico y luego un hermano cae en y le sumas una bronca a otra bronca a otra bronca. Crean un sentido de incapacidad. Son la gente que tienen problemas de autoestima. Son las personas que pueden ser los únicos en una empresa solicitando un trabajo y ellos creen que no se los van a dar, porque ellos tienen una opinión de sí mismos muy baja a causa de la cantidad de problemas que han vivido. Pero la madurez tiene que ver con nosotros en el aspecto de cómo vamos a manejar la frustración. Recuerdo que un pastor me dijo un día: pastor, quiero ya dejar a mi hijo que se quede en la iglesia. Yo le dije: sí, yo te aviso. Así que lo que hice fue un día sin avisar. Manejé 4 horas, llegué hasta su casa, toqué la puerta muy temprano, como a las 9 de la mañana. Me dijo: pastor, ¿qué está haciendo usted aquí? Vengo a ver al hijo que quieres dejar como pastor. Llévame a su habitación, quiero ver su recámara. Ustedes saben cómo va a acabar esta historia. Abre la puerta de la recámara. Su hijo está completamente dormido a las 9 de la mañana. Su cuarto huele peor que el de Lázaro. Lázaro se olía bien, porque ese cuarto parece que es Lázaro y todos sus secuaces, todos juntos en la misma habitación. Él se levanta, me ve, se espanta. Yo también me espanto cuando lo veo. Cuando salgo le digo al pastor: así va a estar tu iglesia dentro de un año, porque le estás evitando esfuerzo a tus hijos. Aleluya. Acabo de terminar un seminario sobre padres e hijos. No estaba incluido en el programa, pero tú puedes conocer el destino de una persona por la manera en la que liga su frustración o camina con ella. Número 4, y termino la parte de la madurez para entrar a la parte final. Tú puedes conocer la madurez de una persona por sus opcionales y sus esenciales en la vida. Esta generación está empujando que los esenciales se hagan opcionales. ¿Me están oyendo? Va de nuevo. Esta generación está empujando, y aún dentro de la iglesia hay una corriente de mentira que está tratando de empujar que lo esencial se haga opcional. Diga conmigo: opcional. Lo más fuerte que pueda. Congregarse ya no es esencial, es opcional. Servir a Dios ya no es esencial, es opcional. Orar ya no es esencial, ¿es qué? Opcional. El secreto es este: cuando en la mente de un ser humano lo esencial se hace opcional, termina siendo casual. Va de nuevo. Cuando en la mente de un ser humano lo esencial se hace opcional, termina siendo casual. ¿Qué significa casual? Que solo lo hacen de vez en cuando. La madurez convierte los opcionales en esenciales. Diga conmigo: esenciales.
Al menos yo sé que Jesús se congregó hasta que lo arrestaron. Lo sabemos porque la Biblia lo dice en el libro de Lucas. Él iba a la sinagoga conforme a su costumbre. Diga conmigo, su costumbre. Eso significa que aunque Jesús venía a oír predicadores como los fariseos, que estaban tratando de descifrar un poco de la Biblia, que no conocían absolutamente nada, está el verbo encarnado, la palabra de Dios encarnada, aún así Jesús iba a la iglesia. Interesante. Hasta donde sé, el rey David jamás dejó de congregarse. Sí, hay cosas que marcan la madurez de una persona. Tú sabes qué tan lejos has madurado porque solo checa qué cosa es esencial para mí y qué cosa es opcional para ti. Si la oración es esencial, estás madurando. Si leer la Biblia es esencial, estás madurando. Si servir a Dios es esencial, estás madurando. La madurez de un hombre está en cómo convierte lo opcional en esencial. Cuando tú creciste y te traían a la iglesia, leer la Biblia y orar era opcional y casi siempre obligado, porque tenías que orar y alguien te estaba viendo, y tenías que leer y alguien te estaba checando. Pero un día tú dejaste de hacerlo porque alguien te lo dijo. Jesús a los 12 años cambió los opcionales por esenciales. Lo sabemos porque cada año lo traen al templo, pero a los 12 años decide quedarse en el templo por voluntad propia. Y la Biblia dice que fue el primer día que empezó a asombrar a los que lo escuchaban, porque cuando conviertes tus opcionales en esenciales, estás listo para empezar a asombrar al mundo que te rodea. Así que la madurez se manifiesta a través de los opcionales. Diga conmigo, de los opcionales. Cuando se convierten en ¿qué cosa? Esenciales. Dios hizo al hombre para sobrevivir con dos hemisferios cerebrales. El hemisferio derecho es la parte de tu cerebro que está conectada con todo lo que tiene que ver con imaginar, soñar, anhelar, las artes. Todos los músicos usan más el hemisferio derecho. Los artistas, los pintores, los escritores, los escultores, todos usan más el hemisferio derecho. Y aunque la fe está en el corazón, como está más ligada con mirar, con tener visión, con tener sueños, la fe que está en el corazón está más conectada con el hemisferio derecho que con el hemisferio izquierdo. ¿Para qué sirve el hemisferio izquierdo? El hemisferio izquierdo sirve para calcular. Diga conmigo, calcular. Sirve para cuestiones lógicas, raciocinio, contadores, abogados, matemáticos, físicos, gente que hace cálculos exactos, precisos, medidas, arquitectura, etcétera, etcétera. Tiene que ver específicamente con el hemisferio izquierdo. Síganme por favor, ¿a dónde voy? Y cuando esto sucede en el ser humano, Dios nos dio estos dos para que trabajaran simultáneamente, para que pudieran trabajar juntos. Eso significa que el hemisferio derecho fue creado por una razón en particular. Y esto es solo para que entendamos cómo es que nosotros en la tierra, por qué batallamos para sostenernos, inclusive por qué batallamos para prosperar. Déjeme hablar un poco, aunque no soy fan de hablar de prosperidad solo porque la gente tenga más dinero, me parece rebajar el mensaje del evangelio. Pero déjeme enseñar cómo le hacen y la diferencia, porque los judíos tienen la misma palabra que tenemos nosotros, exceptuando el Nuevo Testamento, pero tienen básicamente la misma palabra. ¿Por qué los judíos prosperan tanto y por qué el resto del mundo no? Es por la causa del uso del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo de su cerebro. Esta es mi opinión muy personal. El hebreo fue escrito de derecha a izquierda, así que los hebreos tienen que leer de derecha a izquierda. Significa que para leer la Biblia, los hebreos tienen que usar, o los judíos tienen que usar el hemisferio. Pero los mexicanos y el resto del mundo y de muchos de los idiomas fueron escritos de izquierda a derecha, como el español. Así que nosotros leemos de izquierda a derecha. Eso significa que el hemisferio que utilizamos para leer es el hemisferio izquierdo. ¿Por qué estoy diciéndole todas estas cosas? ¿Hacia dónde quiero ir con esto? Bueno, lo voy a decir para que entiendan con un testimonio. Un arquitecto estaba sentado con un grupo de judíos millonarios. Estaban planificando la construcción de casas millonarias en una zona muy lujosa de la Ciudad de México. Y estaban ahí. Escuché el testimonio directamente del arquitecto que estaba llevando el proyecto. Cristiano, él me dijo: Ofir, esto fue lo que nos pasó. Mientras estaban todos los judíos ahí, todavía no hay casas, no hay nada, solo son planos, proyectos en papel. Un judío se levantó y dijo: ¿cuánto vamos a ganar de este proyecto? Y entonces
los arquitectos les dijeron, más o menos este es el cálculo, vamos a ganar tantos millones de pesos. El judío se levantó y le dijo a todos los judíos que estaban en la mesa: vamos a hacer un cheque por el diezmo y vamos a mandar de una vez el diezmo de las ganancias de este proyecto a la sinagoga. ¿Por qué actuaron así? Básicamente por la forma en la que leen la Biblia. Diga conmigo, los judíos, ¿con qué hemisferio leen? Y el derecho está ligado al raciocinio o a la fe. Así que cuando un judío va leyendo y va creyendo. Nosotros leemos el mismo pasaje, pero nosotros vamos leyendo y vamos razonando. Nosotros leemos y razonamos, leemos y pensamos, y a veces tenemos la valentía, la osadía de leer y querer aprobar lo que la Biblia dice para saber si lo hacemos o no. ¿Me entendieron? Ahora probemos en la Escritura este principio del cerebro humano y por qué hay cosas en la Biblia que son vitales para nosotros. Pedro, ¿cómo te fue de pesca? Mal, Señor. Toda la noche hemos pescado y no hemos pescado nada. Muy bien. ¿Y por qué no pruebas a aventar tus redes del lado? ¿Por qué no pruebas a aventar tus redes del lado derecho? Ya probaste con tu inteligencia, ahora prueba con tu fe. ¿Por qué la Escritura dirá: siéntate a mí hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿De qué lado está sentado el muchacho que está en la tumba de Jesucristo cuando entran esas tres mujeres a querer perfumar? Dice la Biblia, está sentado del lado derecho de la tumba de Jesús. Lo que quiero decir con esto es que cada vez que alguien obedece la palabra, cuando la lees y la obedeces, entonces liberas un potencial que jamás te imaginaste que habría. No basta con que uses tu inteligencia. La inteligencia del ser humano es la capacidad para poder resolver problemas en la vida. Y cuando un ser humano tiene mucha capacidad para resolver muchos problemas, le llamamos inteligente. Cuando tiene poca capacidad para resolver problemas, le llamamos bruto. Pero cuando un hombre le añade fe a su inteligencia, diga conmigo, fe a su inteligencia, entonces comienzan a pasar dos detalles interesantes. Cuando Dios le dijo a Isaías en el capítulo 44: oye tú Jacob, siervo mío, y tú Israel, fue como una pequeña contradicción a la forma de leer. Porque es como si alguien se llamara Juan Carlos y le dijeras: oye tú Juan, y tú Carlos. Sígame por un par de minutos, voy a llegar al final ya. El concepto de ser escogidos está ligado para que pueda ser entendido realmente, para que te quede muy claro y tengas la convicción de que fuiste escogido por Dios. Debemos entender el concepto de eternidad. Diga conmigo, eternidad. Si leen por ejemplo Jeremías capítulo 1, van a leer como Dios le dice a Jeremías: te conocí desde antes de que nacieras. ¿Lo recuerdan? Básicamente fue escogido en la eternidad. Si no entendemos eternidad, vamos a titubear en el concepto de sabernos escogidos por Dios. ¿Por qué razón? Es una razón muy simple. Porque la eternidad sabe qué hacer con lo malo. La eternidad sabe qué hacer con sus enemigos. La eternidad sabe qué hacer con los obstáculos. Si no, no fuera eternidad. ¿Por qué Dios escogió a Isaías y a Jeremías desde la eternidad? ¿Por qué fueron escogidos antes y no después de ser creado? ¿Por qué Jeremías e Isaías fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo y no después de la fundación del mundo y no después de ser creado? Este es un detalle que en nuestra cabeza va a ser cortocircuito, porque regularmente nosotros tenemos la mentalidad de nuestra cabeza cuando hablamos de ser escogidos y pensamos que es casi como cuando una empresa te contrata, pero no tiene nada que ver con eso. Porque cuando una empresa te contrata, lo siguiente que sigue al siguiente día es tu temor de que seas despedido. Así que tienes que trabajar para que no te despidan. Pero la Biblia dice que ellos fueron escogidos desde antes de la fundación. ¿Por qué ser escogido desde antes y no después de ser creado? Porque si crees que eres escogido después de ser creado, vas a cargar una losa muy grande sobre tu mente y sobre tu alma, pensando que Dios está evaluándote todos los días de tu vida para saber si te portaste mal y desecharte. Dios no te va a despedir nada más porque sí. Ha invertido demasiado en ti.
¿Por qué fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo? Fuimos escogidos, eso significa que fuimos escogidos desde antes. Y Dios ya sabía que íbamos a cometer algunos errores y de que íbamos a tener algunas acciones de inmadurez en nuestra vida. No te escogí después para que no creas que te estoy evaluando. No te escogí después para que no creas que es el resultado de un instituto. No te escogí después para que creas que es el resultado de 10 años de congregarte. Te escogí porque yo te escogí desde la eternidad. Si te escojo en la eternidad, te escojo por la eternidad. Va de nuevo, si te escojo en la eternidad, te escojo por la eternidad. Tenemos un llamado a unos varones para que el Espíritu Santo se mueva sobre ellos y empiecen a profetizar. Y se ha activado sobre ellos una unción profética, y se ha activado por ellos un mover del Espíritu y un mover de sabiduría sobre su vida para que puedan caminar en la tierra. Pero hay dos de ellos que no están en el tabernáculo. Eso dice la Biblia. No estaban en el tabernáculo, estaban en el campamento. No estaban en el lugar de la presencia de Dios, estaban afuera del lugar de la presencia de Dios. Cuando todo esto estaba sucediendo, ellos estaban afuera. Cuando todo esto está sucediendo y el Espíritu Santo está moviéndose, está pasando por donde todos ellos están, la Biblia dice que alguien entra corriendo y dice: estos dos están afuera. Y entonces alguien dice: ellos no merecen estar ahí, ellos no merecen que la unción caiga sobre ellos, porque ellos no han estado en el tabernáculo. En lo que la gente piensa es eso. La inmadurez ministerial califica los llamados de una manera diferente, pero quiero que sepas que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Eso significa que te escogió a prueba de ti mismo, y contemplando además tus errores y equivocaciones, decidió escogerte. He dejado de caminar sufriendo la presión de saber: ¿y si me equivoco y me despiden? Y empecé a caminar pensando: me escogió sabiendo que quizá un día tropezaría. Me escogió sabiendo que quizá un día me desanimaría. Estos no estaban en el tabernáculo. Esto es lo que oí cuando estaba leyendo ese pasaje. A un mundo decir: ese que está ahí no cubre los requisitos para profetizar, ni para ser lleno del Espíritu, ni para... no cubre los requisitos. Ese que está ahí no llena el perfil. Ese que está ahí, y esto está en tu cabeza todo el tiempo: bueno, yo no soy hijo de pastor. Bueno, yo no nací en un hogar cristiano. Bueno, yo apenas tengo poco tiempo de ir a la iglesia. Yo acabo de equivocarme, acabo de tomar una mala decisión. Yo no lleno el perfil. Moisés dijo: esta unción es para los que creen que no llenan el perfil. Esta unción es para los que no han estado en el tabernáculo, pero la gloria de Dios también es para ellos. Pero hay una palabra dicha sobre ellos. No sé si recuerdan. Estaban inscritos, pero no en el tabernáculo. Tú estabas inscrito aún antes de que nacieras. Estabas inscrito antes de que conocieras a Dios y Él se revelara a tu vida. Así que no importa si no creciste en un templo cristiano, no importa si tus papás no te trajeron a ti a la iglesia, no importa si tú no llenas todos los requisitos. Lo que necesitas no es llenar requisitos, es estar inscrito por el Señor. Y la Biblia dice, la pregunta es: ¿quién los inscribió? Okay, voy a hacerles un ejemplo muy burdo. Si una persona, lo recuerdo por un testimonio personal, porque yo iba a una primaria de gobierno. Así que mi papá decidió meternos a una escuela privada en la secundaria. Por lo menos probé 2 años de escuelas privadas. Después me regresaron a porque estaba muy caro.
Pero recuerdo que cuando llegamos a esta escuela, que era muy famosa en México y muy buena escuela, en la entrevista llegó la maestra de inglés. Yo jamás sabía. La maestra de inglés nos hizo un examen a mi hermano y a mí. Sacamos 0 los dos. Solidarios hasta eso. La maestra de inglés le llevó los resultados al director. El director vio nuestro examen y pudo haber dicho ay, pero le dijo a la secretaria: inscríbelos. Nos quedamos viendo. Mi papá le dijo: muchas gracias. Muchas gracias, le dijo. Y quedamos inscritos. Llegamos a nuestra primera clase de inglés. No entendíamos, pero ya estábamos. No sabíamos. Y estas maestras de estas escuelas privadas que desde que entran al salón lo primero que te hablan es en inglés. Que Dios las perdone. Ni una palabrita en español para más o menos ubicarte en esta vida. Yo me quedaba viendo así como con mis ojos en blancos. ¿De qué estará? Dios, dame discernimiento espiritual para entender. Hasta que prediqué en inglés por primera vez en una iglesia americana en los Estados Unidos, en un auditorio más o menos de este tamaño, con una transmisión a 120 países del mundo. Y entonces pensé, yo no calificaba para estar ahí, pero ya me habían inscrito. Ahora voy a hacerles una pregunta muy simple. ¿Quién de ustedes llena todos los requisitos? ¿Quién de ustedes no llena los requisitos? Levante la mano. Bienvenidos, están inscritos. Él te escogió a ti. Escribió tu nombre desde antes de que existieras. Te escogió en la eternidad para la... Eso significa que tú también puedes profetizar. Eso significa que el don de Dios también es para ti. Eso significa que el mover del Espíritu Santo también te corresponde a ti. Porque estás... Eso significa que las lenguas también son para ti. Eso significa que ver visiones también es para ti. Eso significa que orar por los enfermos también es para ti. Eso significa que interpretar lenguas también es para ti. Eso significa que obrar en milagros también es para ti. Eso significa, escuchen, estos desadaptados sociales, perdón, no los quise ofender, pero estos desadaptados sociales que el mundo dice, ellos nunca han estado en el tabernáculo. Estos, dice la Biblia, son los que también fueron llenos del Espíritu afuera del tabernáculo. Dios necesita gente poco convencional para poder llevar su gloria afuera del tabernáculo, para poder cargar su gloria afuera de la iglesia, afuera del templo, llevarla hasta donde tenga que ser llevada. Alguien grita, estoy inscrito. ¿Cuántos lo creen? El día de mañana alguien te va a decir, tú no tienes lo que se necesita. Le dijo, ya lo sabía. Tú no llenas todas las 95 tesis que se necesitan para hacer un ya lo sabía. Pero la Biblia dice que Dios me escogió. Y por eso dice Isaías,
Oye tú, Jacob, y tú, Israel, no te escogí hasta que te empezaste a portar bien y te cambiaron el nombre por Israel. Cuando te escogí todavía eras Jacob el gandaya. Cuando te escogí todavía eras Jacob el que se aprovechaba de los demás. Te escogí desde tus tiempos de vergüenza y te escogí en tus tiempos más oscuros para decirte que yo te escogí a ti por el resto de tu vida.